Hola a todos, en este video vamos a explicar lo relacionado a la simulación del radioenlace de el trabajo colaborativo final de antenas y propagación, para el cual se optó por los siguientes puntos para el desarrollo de este radioenlace, tomando en cuenta los emplazamientos de emisión y recepción, de los cuales se desprende el siguiente perfil de elevación, el cual se puede observar en Google Earth, y también llevando las coordenadas a los emplazamientos del software de simulación para, en este caso, Mention Ellipse, se obtiene también el siguiente perfil de elevación generado por este software. Se tuvieron en cuenta los parámetros relevantes de las antenas cuyas características de funcionamiento óptimo según el fabricante son las mostradas aquí. Dentro de las opciones del simulador elegido, configuramos usar antenas punto a punto parabólicas, introduciendo los parámetros mostrados anteriormente, como puede observarse. Una vez se han ingresado las configuraciones deseadas para las antenas a utilizar, el simulador nos arroja los siguientes resultados en forma de patrón de radiación. Según la gráfica obtenida podemos definir que este tipo de antenas es altamente direccional, lo que se puede notar en su prominente lóbulo principal, para el cual se define el ancho de banda de la antena. También los lóbulos laterales pueden interpretarse como disipación de potencia hacia una dirección no deseada. La gráfica del simulador es coherente con las gráficas teóricas del fabricante de las antenas escogidas que se muestran en el informe, teniendo en cuenta que el tamaño de los lóbulos laterales en relación al lóbulo lateral conservan una relación aceptable sin llevar a poner en riesgo la potencia y directividad de la antena. Otro parámetro de interés es la relación adelante-atrás, lo que puede interpretarse como la capacidad de la antena parabólica para rechazar señales que vienen desde atrás de ella, convirtiéndose en causantes de pérdidas de la señal que en verdad interesa transmitir. El simulador arroja un resultado de 34 decibelios, siendo este un valor relativamente bajo. Ahora vamos a centrarnos en el análisis de la factibilidad del radioenlace. Este es el montaje general realizado. La altura de las torres para las antenas fue calculada de manera aleatoria, hasta obtener una buena línea de visión entre los emplazamientos, de manera que la zona de Fresnel quede libre. La frecuencia del trabajo de las antenas es de 5 GHz según los datos del fabricante y según apuntamos en nuestro informe. La altura de las antenas que se determinó es de 60 metros. Vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Propagación en el espacio libre. Primeramente, el radioenlace debe cubrir una distancia de 47 kilómetros. Las ondas electromagnéticas no viajan en línea recta durante toda la trayectoria, por lo que es una de las principales causas de pérdida de potencia. Las líneas de campo tienden a desaparecer más en función de la distancia recorrida. La formulación para el cálculo de este tipo de pérdidas se presenta por la siguiente fórmula, donde la distancia entre los desplazamientos del radioenlace es de 47 kilómetros, la frecuencia del trabajo del radioenlace es de 5 GHz y la ganancia de la antena transmisora de 25 decibelios. Igualmente la ganancia de la antena receptora es 25 decibelios. Haciendo el cálculo nos da un total de 89.9 decibelios. Otro factor a tener en cuenta es la pérdida por difracción. Esta se refiere a que una porción de la potencia de la señal puede perderse al colisionar con obstáculos, como la pequeña loma que está en el camino de este enlace. Dicho obstáculo puede ser tratado a través de modelado matemático conocido como filo de cuchillo, mediante el cual se caracterizan las pérdidas de difracción para un solo obstáculo, que representa en este caso la colina más alta ubicada entre los puntos del radioenlace, la cual se puede calcular mediante la siguiente fórmula, donde F1 es el radio de la primera zona de Fresnel. La formulación para el cálculo de este parámetro es la siguiente, donde la distancia de la antena 1 al obstáculo es de 22.56 kilómetros, la distancia de la antena 2 al obstáculo es de 24.1
84 kilómetros. La frecuencia de transmisión es de 5 GHz, como ya habíamos mencionado. La distancia entre los emplazamientos es de 47.4 kilómetros. El cálculo del radio de la zona de Fresnel F1 se realiza reemplazando en la fórmula. Nos da una zona de Fresnel de 26.6 metros. La segunda zona de Fresnel es el 60% de la primera, es decir, 15.96 metros. Por tanto, la altura h para el cálculo de la atenuación se calcula en la línea de medida del elipsoide. Por tanto, la altura h para el cálculo de la atenuación se calcula en la línea de medida del elipsoide de Fresnel 1 entre la antena emisora y la antena receptora. Es decir, según la fórmula, se observa que entre el obstáculo de mayor altura, 304 metros, y el inicio del primer elipsoide de Fresnel, 310 metros, existe una distancia de 5.9 metros. Si hacemos la consideración que debemos dejar despejada la totalidad de la zona de Fresnel, se tomaría un radio completo de la primera de ellas, es decir, 26.6 metros, con lo cual la distancia aproximada entre obstáculo y la línea media de la zona de Fresnel es de 32.5 metros. Por tanto, al aplicar la fórmula, nos da un total de menos 14.49 decibelios. Los parámetros completos del radioenlace serían potencia de radio de transmisión de 43 decibelios, ganancia de la antena emisora 25 decibelios, ganancia total 68 decibelios, pérdida en el espacio libre menos 89.9 decibelios, pérdida de difracción menos 14.4 decibelios, pérdida en cables y conectores menos 23 decibelios, pérdidas totales 127.39 decibelios, sensibilidad del receptor menos 90 decibelios. Sumatoria entre pérdidas y ganancias para el radioenlace sería un total de menos 59.39. Si la sumatoria entre pérdidas y ganancias del radioenlace es superior a 15 unidades sobre el valor de la sensibilidad, puede decirse que el radioenlace es posible. En este caso particular se tiene que el valor de la diferencia entre pérdida y ganancia del radioenlace se encuentra casi 30 unidades por encima del valor de sensibilidad del radioreceptor, es decir, que el radioenlace es totalmente posible. Dentro de los parámetros obtenidos en el simulador se encuentra de igual manera la orientación de la antena y el azimut. El ángulo azimut es el ángulo de apuntamiento horizontal de una antena que, ubicada sobre la Tierra o una estación terrestre. El ángulo de azimut es normalmente medido en dirección de las manecillas del reloj, en grados del norte verdadero de la Tierra, es decir, un parámetro importante para la direccionabilidad de la antena para encontrar el receptor de su transmisión en el horizonte. La fórmula matemática para el cálculo del ángulo azimut es la siguiente. Para el emplazamiento de recepción, si se define esto como el punto A, se tiene que longitud punto A menos longitud punto B sobre longitud punto A menos longitud punto B nos da un total de 56.80. Ahora, para calcular la orientación horizontal de la antena de emisión con respecto a la antena de recepción, se suman 180 grados al resultado obtenido para el azimut del emplazamiento de recepción, es decir, 236.8. Los resultados presentados o derivados de los cálculos teóricos pueden ser comprobados a través de los resultados obtenidos en el simulador, como se indica así. El otro parámetro importante para la orientación de la antena que podemos observar en el simulador es el ángulo de elevación, ángulo formado entre la dirección de viaje de una onda radiada desde la antena de una estación en su emplazamiento en tierra y la horizontal, o el ángulo de la antena de la estación en tierra entre el satélite y la horizontal. Entre más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia que la onda radiada desde la antena de la estación
Entre más pequeño sea el ángulo de elevación, mayor será la distancia que la onda radiada desde la antena de la estación terrenal correrá dentro de la atmósfera terrestre. Por lo tanto, mayor serán las pérdidas producto de la absorción y mayor también será la contaminación producto del ruido. Para el cálculo del ángulo de elevación de la antena se hace uso de la formulación que se muestra a continuación, la cual relaciona la altura de los emplazamientos, incluyendo las antenas y la distancia entre ellos. Ángulo igual a altura de emisor menos altura de receptor dividido entre la distancia entre el emplazamiento. Reemplazando los datos nos da un total de menos 0.0006, es decir, que el ángulo de elevación es de 0.003. El resultado teórico mostrado puede comprobarse a través de los valores arrojados por el simulador. Con esto concluimos nuestra explicación. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchas gracias.